Buenas noches. En esta ocasión hablaremos sobre Charles Darwin y la selección natural. Charles Darwin era un naturalista británico que propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural. Darwin definió la evolución como descendencia con modificación. La idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro en común. El mecanismo que Darwin propuso para la evolución es la selección natural. Debido a que los recursos son limitados en la naturaleza, los organismos con rasgos heredables que favorezcan la supervivencia y la reproducción tenderán a dejar una mayor descendencia que sus pares, lo que hace que la frecuencia de estas características aumente a lo largo de varias generaciones. La selección natural hace que las poblaciones se adapten o se vuelvan cada vez más adecuadas a su entorno. Con el paso del tiempo, la selección natural depende del medio ambiente y requiere que existan variaciones heredables en un grupo. ¿Qué es la evolución? La idea básica de la evolución biológica es que las poblaciones y las especies de organismos cambian con el tiempo. Hoy en día, cuando pensamos en evolución, tendemos a relacionar esta idea con una persona, el naturalista británico Charles Darwin. En la década de 1850, Darwin escribió un libro controversial e influyente llamado El origen de las especies. En él propuso que las especies evolucionan, o como lo dijo él, tienden a descendencia con modificaciones, y que todos los seres vivos pueden rastrear su ascendencia a un antepasado común. Darwin también sugirió un mecanismo para la evolución, que es la selección natural, en la que los rasgos heredables que le ayudan a un organismo a sobrevivir y reproducirse se vuelven más comunes en una población a lo largo del tiempo. Darwin y el viaje de Beagle. El libro semanal de Darwin, El origen de las especies, expone sus ideas acerca de la evolución y la selección natural. Estas ideas se basaron en gran medida en las observaciones directas que Darwin realizó en sus viajes alrededor del mundo de 1831 a 1836. Fue parte de una expedición de investigación realizada a bordo del barco HMS Beagle, la cual hizo paradas en Sudamérica, Australia y la punta sur de África. En cada parada, Darwin tuvo la oportunidad de estudiar y catalogar las plantas y los animales de la localidad. En el transcurso de sus viajes, Darwin empezó a observar patrones interesantes en la distribución y las características de los organismos. Podemos ver algunos de los patrones más importantes que descubrió en la distribución de los organismos estudiando las observaciones que realizó sobre las Islas Galápagos en la costa de Ecuador. Darwin encontró que las islas cercanas en las Galápagos tenían especies similares, pero no idénticas, de pinzones. Más aún, notó que cada especie de pinzón era adecuada a su entorno y su función en este. Por ejemplo, las especies que comían semillas grandes tenían picos grandes y duros, mientras que las que consumían insectos presentaban picos delgados y puntiagudos. Finalmente observó que los pinzones y otros animales de las Islas Galápagos eran parecidos a las especies que se encontraban en la parte continental de Ecuador, pero distintas de las del resto del mundo. Darwin no dedujo todo esto en su viaje, de hecho ni siquiera se dio cuenta de que los pinzones eran especies emparentadas pero diferentes hasta que le mostró sus especímenes a un ornitólogo experto varios años después. Sin embargo, elaboró gradualmente una idea que pudiera explicar el patrón de los pinzones emparentados pero diferentes. De acuerdo con la idea de Darwin, este patrón tendría sentido si las Islas Galápagos hubieran estado habitadas desde hace mucho tiempo por aves provenientes del continente vecino. En cada isla, los pinzones se adaptarían gradualmente a las condiciones locales a lo largo de muchas generaciones y durante largos periodos de tiempo. Este proceso pudo haber llevado a la formación de una o más especies distintas en cada isla. Pero si esta idea era correcta, ¿por qué lo era? ¿Qué mecanismo podía explicar de qué manera cada población de pinzones había adquirido adaptaciones o características que la hacían más adecuada para vivir en su entorno inmediato? Durante su viaje y en los años que le siguieron, Darwin desarrolló y refinó un conjunto de ideas que podían explicar los patrones que observó durante su viaje. En su libro El origen de las especies, Darwin explicó sus dos ideas fundamentales, la evolución y la selección natural. Veamos qué es la evolución.
Darwin propuso que las especies cambian con el tiempo, que las especies nuevas provienen de especies preexistentes y que todas las especies comparten un ancestro común. En este modelo, cada especie tiene su propio conjunto de diferencias heredables en relación con su ancestro común, las cuales se han acumulado gradualmente durante periodos de tiempo muy largos, eventos de ramificación repetidos en los que las nuevas especies se desprenden de un ancestro común, producen un árbol de muchos niveles que une a todos los seres vivos. Darwin se refirió a este proceso en el que los grupos de organismos cambian en sus características heredables a lo largo de generaciones, como descendencia con modificaciones, que hoy en día llamamos evolución. Y este proceso puede repetirse muchas veces en el árbol genealógico de un grupo de especies emparentadas. ¿A qué se refiere con selección natural? Es importante destacar que Darwin no solo propuso que los organismos evolucionaban. Si este hubiera sido el inicio y el fin de su teoría, no estaría en tantos libros de texto hoy en día. Además, Darwin también propuso un mecanismo para la evolución al que llamó la selección natural. Este mecanismo era elegante y lógico, y explicaba cómo podían evolucionar las poblaciones, tener descendencia modificada, de tal manera que se hacían más adecuadas para vivir en sus entornos con el paso del tiempo. El concepto de selección natural de Darwin está basado en varias observaciones fundamentales, como son los rasgos a menudo son observables, heredables en los seres vivos. Muchas características son hereditarias o pasan de padres a hijos. Darwin sabía que esto sucedía, si bien lo que no sabía es que los rasgos se heredan mediante genes. Se produce más descendencia de la que puede sobrevivir. Los organismos son capaces de generar más descendientes de los que su medio ambiente puede soportar, por lo que existe una competencia por los recursos limitados de cada generación. La descendencia varía en sus rasgos heredables. La descendencia en cualquier generación tendrá rasgos ligeramente distintos entre sí, como puede ser el color, el tamaño, la forma, etc. Y muchas de estas características serán heredables. Basado en estas sencillas observaciones, Darwin concluye lo siguiente. En una población, algunos individuos tendrán rasgos heredables que les ayudarán a sobrevivir y reproducirse, dadas las condiciones del entorno, como pueden ser los depredadores, las fuentes de alimentos existentes, etc. Y los individuos con los rasgos ventajosos dejarán más descendencia en la siguiente generación que sus pares, dado que sus rasgos los hacen más efectivos para la supervivencia y la reproducción. Debido a que los rasgos ventajosos son heredables y a que los organismos que los portan dejan más descendientes, los rasgos tenderán a volverse más comunes, y es decir, presentarse en una mayor parte de la población y también en la siguiente generación. En el transcurso de varias generaciones, la población se adaptará a su entorno, ya que los individuos con rasgos ventajosos en ese ambiente tendrán consistentemente un mayor éxito reproductivo que el de sus pares. El modelo de Darwin de evolución mediante selección natural le permitió explicar los patrones que vio durante su viaje. Por ejemplo, si las especies de pinzones de las Galápagos compartían un ancestro en común, tenía lógica que tuvieran mucho parecido entre ellas, y con los pinzones continentales, con quienes probablemente compartían algún ancestro en común. Si los grupos de pinzones habían estado aislados en las islas separadas durante muchas generaciones, cada grupo se habría expuesto a un ambiente diferente en el que se habrían favorecido diferentes rasgos heredables, como los diferentes tamaños y formas de los picos para aprovechar distintas fuentes de alimento. Estos factores pudieron conducir a la formación de especies distintas en cada isla. Un ejemplo de selección natural puede ser, con el siguiente ejemplo hipotético. Tenemos un grupo de ratones con una variación heredable en el color del pelo, negro contra café claro. Se acaba de mudar a una área nueva donde las rocas son negras. En este ambiente hay águilas, a las que les gusta comer ratones, y contra el fondo de las rocas negras verán con más facilidad a los ratones que son de color café claro que a los negros. Debido a que las águilas verán y atraparán a los ratones café claro con más facilidad, una parte relativamente grande de estos será devorada, en comparación con una fracción mucho menor de ratones negros. Si nos fijamos en la proporción de los ratones negros contra café claro en el grupo sobreviviente, es decir, que no fue devorado, será mayor que la población inicial.
el color de pelo es un carácter heredable, es decir, se puede pasar de padres a hijos, por lo que una mayor proporción de ratones negros en el grupo sobreviviente significa que habrá más ratones negros en la siguiente generación. Después de varias generaciones de selección, la población estará completa casi en su totalidad por ratones negros. Este cambio en las características heredables de una población es un ejemplo de selección natural. Eso es mi participación para este tema. Muchas gracias. Buenas noches. Es cuanto.